El libro del Apocalipsis nos cuenta sobre un futuro donde aparecerá un hombre muy influyente que convencerá a muchísimas personas de seguir una versión del cristianismo que no es verdadera, sino totalmente engañosa. Este hombre, usando milagros y señales impresionantes, dará inicio a un tiempo lleno de sufrimiento, destrucción y tristeza como nunca se ha visto antes en la historia. Ya existe un sistema de creencias incorrecto y falso que este hombre representa, y cada semana hay gente que sigue estas enseñanzas equivocadas. Este conjunto de creencias se hará más y más fuerte y tendrá un efecto enorme en la vida de todas las personas del planeta. ¿Quién será este hombre? ¿Qué nos dice la Biblia sobre él? ¿Y cómo deberíamos actuar al saber esto? Yo soy el hermano Daniel. Estás en tu canal Sendero a la Verdad. Comencemos. La Biblia nos habla de ciertas personas que, de acuerdo con las profecías, van a aparecer en el escenario mundial pronto y van a cambiar radicalmente la vida diaria de todas las personas. Lo que hagan estas personas nos afectará a ti, a tu familia, a mí y a mi familia. Realmente nadie que esté vivo podrá escapar de su influencia. En realidad van a usar un tipo de poder tan destructivo, el cual nunca antes ha sido desatado por seres humanos, y actuarán como agentes de Satanás. Uno de estos personajes es conocido en el Apocalipsis como el falso profeta. Este hombre va a engañar a muchísimas personas, y la religión que promueve ya se encuentra entre nosotros. Hoy vamos a revisar lo que la Biblia nos enseña sobre este falso profeta mencionado en el Apocalipsis y cómo podemos identificarlo a él y a la versión distorsionada del cristianismo que difunde. El término falso profeta lo vemos por primera vez en el Apocalipsis, más precisamente en el capítulo 16. Además, en Apocalipsis 19 se nos dice que este falso profeta será lanzado al lago de fuego, donde también estará la notoria bestia del Apocalipsis, cuando Jesucristo regrese. Aunque nos introducen al falso profeta en el capítulo 13 de Apocalipsis, en esta sección se habla sobre la bestia del Apocalipsis, la cual se describe como tanto una persona como una fuerza política que tiene control. Esta fuerza política malvada que dominará al final de los tiempos tendrá un gran poder económico, social y militar. Nosotros llamamos a esta fuerza el poder de la bestia. El versículo 4 del Apocalipsis nos cuenta cómo la gente adoraba al dragón por darle poder a la bestia, y se maravillaban ante la bestia, preguntándose ¿quién podría ser igual a ella o enfrentarse a ella en batalla? Vamos a hablar más sobre esta bestia porque su historia está muy conectada con la del falso profeta. En el Apocalipsis capítulo 13 también se menciona a otra bestia. Esta figura aparece en el versículo 11 y se describe así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia trabaja junto a la primera bestia del Apocalipsis, que ya se mencionó antes y es conocida en otros textos como el falso profeta. La forma en que se describe es muy importante para entender qué representa. A primera vista parece inofensiva, casi como Jesucristo, quien es el Cordero, pero sus palabras revelan que en realidad es como el dragón que representa a Satanás. Al prestar atención a lo que enseña y propaga, se hace evidente que no está compartiendo los verdaderos mensajes de Cristo, sino los engaños del adversario. No obstante, es clave recordar que sus engaños no son fáciles de detectar como malos, porque Satanás es excepcionalmente astuto. La Biblia, en su versión antigua, Reina Valera, describe a Satanás en Génesis 3:1 diciendo: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Si el video te está gustando, te invito a que nos dejes un like, te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. No dudes en dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios. Tampoco olvides compartir el video para que más gente conozca la verdad.
Este personaje distorsiona lo que la Biblia realmente enseña de una manera muy sutil, haciéndolo parecer creíble y complicado de identificar como falso. Aparte de sus enseñanzas, en Apocalipsis 13 se menciona que realiza grandes milagros, incluso hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo a la vista de las personas. Engaña a la gente de la tierra con estas maravillas que se le ha permitido realizar. A algunos puede sorprenderles que un falso profeta pueda hacer tales prodigios que no son exclusivos del poder divino. En efecto, la Biblia nos muestra que esto es posible. Un ejemplo temprano de alguien con habilidades similares en el primer siglo fue Simón, conocido como el mago. En el libro de los Hechos, capítulos 8, versículos 9 al 11, se narra la historia de Simón, que engañaba a la gente de Samaria con su magia, haciéndose pasar por una figura divina. La gente lo seguía porque sus trucos les hacían pensar que poseía el gran poder de Dios, cuando en realidad era todo un engaño. Simón el mago era conocido por sus trucos y magia, y aunque mucha gente creía que era un enviado de Dios, la verdad es que sus habilidades no tenían nada que ver con lo divino. Sus trucos eran maniobras del adversario. De una manera similar, el falso profeta que se menciona en las profecías futuras imitará a Simón. Este individuo llamará la atención de todo el mundo con sus milagros y maravillas. Según nos cuenta el Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, versículo 12, este falso profeta conseguirá que la gente de la tierra rinda culto a la primera bestia, conocida también como la bestia del Apocalipsis. El versículo 15 advierte que cualquiera que se rehúse a adorar a esta bestia será condenado a muerte. Y los versículos 16 al 18 explican cómo el falso profeta obligará a todos a seguir a la bestia, marcándolo simbólicamente en la mano derecha o en la frente. Este acto de lealtad hacia la bestia está asociado con el enigmático número 666, mencionado en el versículo 18. La bestia del Apocalipsis representa una poderosa entidad política, liderada por alguien con un poder económico, político y militar sin igual. Sin embargo, lo que notamos es que el falso profeta también se aprovecha de la influencia de esta bestia para sus propios fines, creando así una alianza malévola entre el poder religioso y el poder estatal. En Apocalipsis 17, del versículo 3 al 6, hay una parte donde un ángel lleva al apóstol Juan en una visión a un desierto. Ahí Juan ve algo sorprendente. Una mujer sentada sobre una bestia roja que estaba cubierta de nombres insultantes hacia Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta mujer vestía ropas lujosas de color púrpura y escarlata y estaba adornada con oro, joyas y perlas. En su mano sostenía una copa de oro llena de cosas horribles y sucias, simbolizando sus malas acciones. En su frente tenía escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Juan también vio que esta mujer estaba borracha, pero no de vino, sino de la sangre de las personas santas y de aquellos que habían muerto por seguir a Jesús. La visión dejó a Juan totalmente asombrado. Esta aterradora bestia sobre la que se sienta la mujer simboliza el poder económico y militar dominante al final de los tiempos, el mismo poder de la bestia del Apocalipsis que hemos mencionado antes. La mujer, en cambio, representa un sistema religioso corrupto que, como una ramera, se embriaga con la injusticia y la violencia contra los seguidores genuinos de Jesucristo. Esta imagen recuerda a los horrores de las inquisiciones del pasado, pero en una escala aún mayor. En la narrativa bíblica, las figuras femeninas a menudo simbolizan sistemas religiosos.
En este caso, la mujer simboliza cómo se puede corromper la fe verdadera al mezclarla con creencias y prácticas paganas. El pueblo de Israel en tiempos antiguos mezclaba su fe, dada por Dios, con prácticas paganas que claramente no eran del agrado de Dios, ni respaldadas ni ordenadas por Él. De forma similar, este cristianismo falso que se presenta en los últimos tiempos hace algo parecido con las enseñanzas de la Biblia al integrarlas con costumbres paganas. Esta fusión da origen a un sistema religioso engañoso liderado por el falso profeta, quien ejerce influencia sobre la bestia y se beneficia de su poder. La colaboración entre el poder político de la bestia y la influencia religiosa del falso profeta es compleja y conflictiva, pero al mismo tiempo se necesitan el uno al otro para sus propósitos. En el capítulo 2 del libro de Daniel se describe el imperio de la bestia del Apocalipsis como una combinación inestable de hierro y barro, lo que indica que las diferentes partes de este reino no logran una unión sólida. Para mantener cierto grado de unidad, este ente político requerirá del apoyo religioso que el falso profeta puede proporcionar, quien a su vez se apoya en el poder de la bestia para alcanzar sus metas. La Biblia nos alerta sobre este líder religioso engañoso de los últimos días, que intentará desviar el verdadero conocimiento sobre Dios, intentando modificar sus mandamientos y leyes, y persiguiendo a los fieles seguidores de la verdadera iglesia de Dios. Daniel 7:25 lo describe diciendo: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta expresión tiempos y medio tiempo, equivalente a 3 años y medio, se refiere al periodo de la gran tribulación y el día del Señor. Tiempos de prueba extremadamente difíciles para los cristianos genuinos, quienes enfrentarán persecución bajo el liderazgo de este engañador. Este utilizará tanto el poder militar como los recursos políticos de la bestia para cumplir sus malévolos objetivos. La alianza egoísta entre estos dos poderosos y malvados personajes no acaba nada bien. Según las profecías, cuando sus esquemas empiecen a fallar con la llegada de Jesucristo, la bestia se volverá en contra de la ramera que la ha estado montando y la destruirá completamente, tal como se describe en Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Más adelante en el video te contaré cómo el sistema religioso que este falso profeta lidera ya está activo hoy en día y tiene bajo su influencia a millones de personas. Algunos pueden pensar que este falso profeta surgirá de repente con enseñanzas completamente nuevas, pero la Biblia nos indica lo contrario. Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2:7, nos advierte que el misterio de la iniquidad ya está obrando. Este aspecto de la iniquidad es crucial, pues, como mencionamos antes, con base en lo que dijo Daniel, el falso profeta y la religión que promueve intentarán cambiar las festividades divinas y las leyes. Esto significa que ya desde tiempos de Pablo existían intentos por desviar y reemplazar las enseñanzas verdaderas de Dios por una versión distorsionada del cristianismo. La infiltración de esta fe alterada entre los seguidores genuinos de Cristo fue lo que impulsó a Judas, hermano de Jesús, a exhortar a los cristianos a mantenerse firmes en su fe original. Él les escribió diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Señor, y a nuestro Señor Jesucristo. No es una simple coincidencia que el apóstol Juan haya escrito acerca de la llegada del anticristo y su religión en una manera que suena muy familiar. En el libro de Primera de Juan 2:18, él señaló que en su tiempo, el cual era el primer siglo, ya se estaba formando una versión corrupta y falsa del cristianismo. Hijitos, ya es el último tiempo, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto indica que casi desde el comienzo de la iglesia verdadera ya había quienes intentaban crear una copia engañosa del cristianismo. Juan habla sobre personas que vendrían en nombre del cristianismo, a quienes llama anticristos, incluyendo al falso profeta. La palabra anti puede significar estar contra, en oposición a o incluso en lugar de. Por lo tanto, el falso profeta actuará como el anticristo de los últimos tiempos, encabezando una religión que con razón podría ser llamada anticristiana, porque desde el inicio del cristianismo auténtico ha intentado sustituirlo con una versión malvada y sin respeto por la ley divina. Incluso en Primera de Juan 4:3, el apóstol menciona que el espíritu de este anticristo ya operaba en el mundo en su época. Es importante tener en cuenta que esta imitación se presentará como si fuera el cristianismo verdadero. Según Apocalipsis 13, el falso profeta se mostrará exteriormente como el Cordero. Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto en 2 de Corintios 11:4, criticó a aquellos que estaban difundiendo un evangelio falso. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo toleráis bien. Esta advertencia resalta que muchas personas han aceptado estas enseñanzas falsas a lo largo de los siglos. Los textos escritos por Pablo, Juan y otros autores bíblicos nos alertan sobre un sistema de creencias falso y engañoso que surgió en sus tiempos y que, a lo largo de la historia, llegaría a convertirse en la versión más extendida del cristianismo hacia el final de los tiempos. Este sistema está liderado por el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, quien mostrará señales y maravillas antes de que Cristo regrese. Es importante destacar que las doctrinas que este líder religioso promoverá ya se están enseñando hoy en día como si fueran parte del cristianismo genuino. Estas enseñanzas formarán la base de una gran decepción en el futuro. Y sin la protección divina, aquellos que se opongan a ellas enfrentarán persecuciones severas. Actualmente, estas doctrinas ya se están compartiendo en iglesias y servicios religiosos alrededor del mundo por personas que afirman representar a Cristo. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo podemos distinguir a un promotor de esta fe engañosa que eventualmente apoyará al falso profeta del Apocalipsis? Este falso profeta será extraordinariamente influyente, uno de los individuos más poderosos que hayan existido. Sin embargo, a pesar de su poder, su destino final es ser derrotado por Dios, quien lo lanzará al lago de fuego como castigo por oponerse a Jesucristo. Antes de su caída, causará un nivel de destrucción y sufrimiento sin precedentes en el mundo. Aunque promueva las ideas del anticristo, su apariencia y la religión que fundará se parecerán mucho a lo que muchos esperarían de una fe cristiana verdadera y bondadosa. Este es precisamente el método que utilizan para engañar, tal y como lo señaló el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 2 de Corintios 11. Él nos advierte sobre aquellos que vienen con un mensaje que parece muy parecido al verdadero evangelio de Jesucristo. Pablo nos alerta diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a estos impostores del cristianismo en la actualidad? Pablo nos da una pista al referirse al engaño que promueven como el misterio de la iniquidad o la ley de la sinrazón. Este término no se refiere a ir en contra de leyes humanas como las normas de tráfico o tributarias, sino a oponerse a las leyes divinas. Este falso sistema religioso intenta modificar e incluso reemplazar los mandamientos de Dios y sus tiempos establecidos. Así que debemos preguntarnos cuántas congregaciones cristianas realmente enseñan y viven según los 10 mandamientos al completo, incluido el respeto por el día de reposo, el séptimo día, en contraste con las que solo siguen algunos de estos mandamientos o ni siquiera consideran necesaria la obediencia a ellos. ¿Y cuántas promueven la observancia de las festividades bíblicas reales, como la Pascua, los días de pan sin levadura y la fiesta de trompetas, en vez de celebrar fiestas con raíces paganas que han sido revestidas con un fino velo de cristianismo? Recuerda que en Apocalipsis 17, el sistema religioso asociado al falso profeta es comparado con una prostituta, lo que simboliza cómo este sistema distorsiona la verdadera fe con creencias paganas. Además, se menciona específicamente en el versículo 5 que esta entidad es considerada la madre de las rameras, lo que sugiere que no es la única, sino la principal fuente de corrupción religiosa. Este pasaje nos lleva a preguntarnos qué grupo o institución religiosa en la actualidad se atribuye el derecho de modificar los mandamientos divinos, reemplazándolos por reglas y rituales propios, y ha dado origen a múltiples sectas o grupos, cada uno desviándose de la verdad en diferentes maneras, pero todos compartiendo raíces en engaños y tradiciones no bíblicas. Al identificar a tal entidad que se presenta bajo la máscara del cristianismo, has encontrado lo que la Biblia llama la gran prostituta o una de sus hijas, es decir, una versión adulterada del cristianismo promovida por el falso profeta. Este es el engaño que se propagará globalmente, persiguiendo a aquellos descritos en Apocalipsis 12:17 como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La descripción del falso profeta, un individuo de gran influencia que con milagros y señales falsas atrae a las masas hacia una versión corrompida del cristianismo, sirve como un llamado urgente a la vigilancia y al discernimiento para todos los creyentes. La Biblia, a través de las profecías reveladas en el Apocalipsis y otros libros, nos equipa con el conocimiento necesario para identificar estas falsedades y resistir la influencia de aquellos que bajo la apariencia de luz y bondad promueven un evangelio adulterado. Nos recuerda que el engaño será sofisticado, atractivo y persuasivo, haciendo que la tarea de mantenerse fieles a las enseñanzas originales de Jesucristo sea más desafiante, pero no menos crucial. El análisis pormenorizado de los símbolos y las figuras bíblicas, como la bestia, el dragón y la gran ramera, entre otros, no solo añade profundidad a nuestra comprensión de estos eventos futuros, sino que también destaca la lucha espiritual continua entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Este conflicto se manifiesta en la historia humana a través de la manipulación de la fe, las leyes divinas y las prácticas de adoración, con el objetivo de alejar a las personas de Dios. En este contexto, se nos insta a fortalecer nuestra fe y conocimiento de la palabra de Dios, para poder discernir entre la autenticidad y la impostura.
Al hacerlo, se hace énfasis en la importancia de adherirse a las enseñanzas y mandamientos bíblicos, manteniéndonos fieles a la observancia de las festividades divinas y rechazando las influencias paganas que se han infiltrado en la práctica religiosa a lo largo de los siglos. Quiero concluir con una poderosa llamada a la acción para los creyentes. Ser proactivos en la búsqueda de la verdad, resistir la tentación de seguir enseñanzas que se desvían de la Biblia y sobre todo, mantenerse firmes en la fe a pesar de las pruebas y tribulaciones que acompañarán los últimos días. Nos recuerda que, aunque el falso profeta y el sistema de creencias que promueve puedan parecer invencibles por un tiempo, su final está asegurado por la justicia divina. La victoria final de Jesucristo sobre todas las fuerzas del mal es una promesa firme para todos aquellos que permanecen leales a Él y a sus enseñanzas. Por lo tanto, este mensaje no solo sirve como una advertencia sobre los engaños que enfrentaremos, sino también como una fuente de esperanza y fortaleza para todos los que se esfuerzan por vivir según el verdadero evangelio de Jesucristo. En este viaje espiritual se nos anima a perseverar en la fe, a apoyarnos mutuamente como comunidad de creyentes y a confiar en la promesa de la salvación que se nos ha dado a través de la gracia y el amor de Dios. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Déjanos un like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo video. Dios los bendiga.